pendiente. Y bueno, pues antes de iniciar propiamente con la temática que voy a abordar el día de hoy, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, alguna inquietud sobre el desarrollo de la materia. Pues les voy a pedir que pues, lo digan en este momento. Siéntanse en la libertad de abrir su micrófono y plantear la pregunta o hacer el comentario que consideren. Yo, profesor, sobre la aplicación, bueno, sobre lo que se va a entregar hoy, la verdad no me quedó muy claro. Ya vi el video, pero no entiendo bien qué es lo que se va a entregar. Bueno, es que hay varias partes de lo que tienes que entregar. No sé concretamente a cuál te refieres. Por ejemplo, ahí estoy solicitando un formulario de los modelos de muestreo que se pueden ocupar, muestreo aleatorio, estratificado. eh, Hay otra parte que tiene que ver sobre su proyecto en particular o su zona de estudio. Pues ahora sí que no sé en qué parte tengas dudas, Silvin. Bueno, era eso, se tiene que entregar un documento Word donde se tiene que realizar ahora sí que los 3 puntos, ¿no? En el primer punto, el rosario, términos concluidos de la presentación, lo entendí como un pequeño resumen el video que subió. El segundo es el formulario. Aplica, bueno, apuntar todas las fórmulas y todo lo que conlleva este, con respecto al video. Y el tercero es la aplicación de la zona de estudio. Ahí sí ya no entendí. No sé si vaya bien en el documento hacer ese sea el orden y es lo que se tiene que entregar para el día de hoy. Sí, efectivamente, el día de hoy tienes que subir un documento con estos tres elementos. Ahora, puede ser, por ejemplo, la parte conceptual, los conceptos y las fórmulas pueden ir en un documento, ¿sale? Y la aplicación a tu zona de estudio puede subirse en un Excel, o igual tú puedes copiar y pegar las tablas y ponerlas en un documento en Word. En realidad, pues tú eliges el formato. Al final, lo que quiero ver son justamente, primero, el que tú hayas hecho la síntesis de los conceptos, las fórmulas, esa es la parte, digamos, teórica, y después que hagas una parte práctica. Había una duda si lo vamos a tomar por población o viviendas. Bueno, depende de los datos que tengas disponibles, porque como veíamos la semana pasada, no en todas las zonas tengo completamente los datos de población de los agentes, ¿no? Pues en ese caso, bueno, pues en lugar de tomar la parte poblacional, voy a tomar la parte de las viviendas, ¿sale? Pero eso pues lo puedo hacer, lo puedo entregar en un Excel o lo puedo pegar en un documento en Word, dependiendo, pues ahora sí, de tu elección, ¿sale? Ok, sí, ya me quedó claro. Gracias. Muy bien. Buenos días, profe, disculpe. Yo también tengo una duda en relación a esta parte final. Dentro del video, usted comenta que hay otra forma de calcular la muestra, sin embargo, pues no nos las muestra como tal. Yo tuve la oportunidad de leer un poco sobre, del libro de Molinero, y ahí viene una fórmula que es ya más generalizada de cómo encontrar la muestra. No sé si puedo yo ocupar, bueno, esa es la forma en la que usted se refiere para que podamos localizar la muestra. Porque incluso consulté las fuentes que usted, hace referencia al final, y en la primera fuente, pues prácticamente viene ya el algoritmo, ¿no? De cómo localizar la muestra, qué se necesita para localizar la muestra, pero no viene una fórmula general. Ok, bueno, justamente el día de hoy vamos
a platicar un poquito sobre este tamaño de la muestra, porque yo les daba, digamos, un dato, un valor de la muestra, ¿no? Un tamaño de muestra, pero como tal nosotros lo tenemos que calcular. Ahorita justamente, bueno, el día de hoy vamos a platicar de estas alternativas para calcular el tamaño de la muestra. Depende, como lo veremos, depende principalmente de la información disponible. Entonces, si quieres, Ernesto, ahorita que lo abordemos, pues ya me dirás si aún te queda duda, ¿sale? Pero bueno, es una buena pregunta, porque en realidad todas estas técnicas de muestreo se aplican a partir de que ya conocemos el tamaño de la muestra. Y cómo encontrar el tamaño de la muestra, ese es uno de los problemas que tenemos en lugares como México, donde no se han hecho estudios de movilidad, donde no tenemos los datos de variación de las muestras tomadas. Entonces eso nos presenta nos presenta un problema estadístico de muestreo y de validez de los datos obtenidos. Pero eso lo vamos a comentar en un momento. De acuerdo. Gracias, profe. ¿Sale? ¿Quién más tiene dudas, muchachos? Yo, profe. Adelante. Lo que pasa es que ya vio que en la clase pasada vimos que no teníamos todos los AGEPS. Entonces, al momento de hacer mi estudio, lo hice con AGEPS. Y no me dieron algunos, o sea, como que no venían los nombres, bueno, el código más bien, dentro del Excel. Entonces, no pude rescatar mi población. Ahí, ¿qué podría hacer o qué se hace? Bueno, no sé propiamente a qué se va a referir, o sea, a qué se debe que no estén todos los datos, ¿sale? Yo creo que más adelante vamos a tener que hacer una depuración de las bases de datos, y de hecho lo vamos a hacer cuando hagamos el modelo de generación de viajes por regresión lineal. Vamos a hacer un cruce de información de población y de unidades económicas, pero en ese momento vamos a contrastar los resultados de 2010 con los resultados de 2020, y de ahí haremos una interpolación de esta variación de la población, pero pues hasta ese momento vamos a tener tiempo de depurar las bases de datos. O sea, el problema es ese, la depuración de las bases de datos, porque no sé cuáles sean los procedimientos que está siguiendo, ¿sale? Y en qué momento se pierden las claves. O sea, realmente tendremos que dedicarle una clase completa a ir paso a paso y ver, pues, dónde se está perdiendo la información. Y si es que INEGI pues, está reportando de forma incompleta los resultados. No lo sé, yo honestamente no he trabajado pues estos datos, digamos, estos datos están recién saliditos, entonces yo al menos no los he manipulado. Manipulé y he manipulado varias veces los resultados del 2010 y sé que están completos, ¿no? Aquí en 2020 no sé si efectivamente están incompletos estos datos, pero creo que lo que va a proceder en la aplicación de su proyecto es que en algún momento tengamos que definir sesiones y revisemos caso por caso pues los procedimientos y ver dónde es que se está perdiendo la información, Enrique. ¿Sale? ¿Qué se puede hacer? No lo sé, porque no sé pues qué procedimiento seguiste en este momento, ¿no? Pero sí vamos a tener un espacio para que nos metamos a los datos y entonces sí comencemos a depurarlos.
digamos, quisiera que tuviera claro que ahorita estamos en la etapa, digamos, del diseño conceptual, bueno, más bien de la planeación de la encuesta, y a partir de esta planeación, bueno, ya cuando lo llevamos a cabo es cuando surgen estos inconvenientes, como estás comentando, y ahí es donde tenemos que regresar a la práctica, bueno, ahora cómo le vamos a hacer. Pero entonces en este caso yo te pediría, Enrique, que pues, ahorita reportes lo que encontraste, al final de cuentas es eso, tratar de vincular lo que dice la teoría con cómo lo vamos a hacer en la práctica. Va a haber errores, ahorita en estas actividades puede haber errores, más adelante en su proyecto estos errores se tienen que corregir, ¿sale? Entonces, pues, reporta lo que tienes y ya en un par de semanas nos vamos a meter a sus datos y vamos a ver o vamos a buscar la fuente de error. Así es que te voy a pedir un poco de paciencia en este punto, Enrique. No, sí, profe, solo preguntaba porque dije, voy a entregar mi tarea y va a salir mal, entonces, pues, a ver si la puedo corregir hoy, porque ya la entregué ayer, de hecho, en la noche, pero solo por eso preguntaba, no es que lo quiera presionar, profe. Ok, vale. Bueno, ¿quién más tiene dudas? Yo, profesor, de el muestreo sistematizado, tengo una duda sobre cómo aplicarlo. Bueno, en la presentación dice que el primero, bueno, sí, el primer elemento, unidad de estudio se elige al azar. Ahí es donde surge mi duda. Tenemos que generar primero la fórmula que nos dio de Excel para encontrar la primera unidad y de ahí aplicar la fórmula para ver cada cuántos unidades de estudio vamos a elegir. Sí, es correcto. Aquí para aplicar el muestreo sistematizado, un requisito es que necesito una lista ordenada de los elementos, ¿sale? A ver, voy a compartir pantalla. Esta es una buena pregunta. Y creo que en este momento sí lo podemos contestar, o es fundamental contestar. Voy a compartir entonces mi pantalla. Y bueno, pues aquí tengo algunos elementos. Bueno, vamos a esperar a que abra QGIS para poder explicar un poquito esto. En el muestreo sistematizado necesitamos, o uno de los puntos fundamentales es que necesito una lista ordenada de la población, ¿sale? Considerando una encuesta origen-destino domiciliaria que apliquemos en las viviendas de nuestra zona de estudio, pues yo necesitaría una lista de todas las viviendas, ¿sale? Y entonces en esa lista ordenada de todas las viviendas, tengo que seleccionar n términos, ¿sale? Y la idea es que esos términos tengan la misma probabilidad de elección. Entonces, bueno, a ver, no sé qué vaya a abrirse primero. Si QGIS o Excel, pero bueno, aquí vamos a tomar. Voy a apagar un rato mi cámara para hacer aquí algunas anotaciones. Pero entonces, a ver, tenemos aquí necesitamos primero una lista ordenada de los elementos de la población, ¿no?
el número 1 sería la vivienda 1, el 2 sería la vivienda 2, y así nos vamos a ir hasta n valores, donde voy a tener la vivienda n. ¿Sale? Estos datos, los datos de mi muestra, de la población, tienen que estar ordenados. Suponiendo que sean viviendas, bueno, yo tengo que tener una lista ordenada de todas las viviendas que tenemos en nuestra zona de estudio. ¿Sale? Vamos a decir que n, que se refiere al número de viviendas, sea 180,000 viviendas. ¿Sale? Tengo 180,000 viviendas. Y yo, pues, voy a tener un tamaño de la muestra que sea igual al 0.001%. Bueno, no, más bien el 0.1%, el 0.1%, sabemos que en forma decimal nos representa el 0.001. Bueno, eso va a ser el tamaño de la muestra. Estoy tomando una muestra que sea del 0.1%. Entonces, para calcular n, pues voy a multiplicar el 0.001 por n. 0.001 por 180,000, ¿cuánto me da, jóvenes? ¿Sí me están escuchando? Jóvenes, ¿no me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, a mí me da 180. Así es, entonces, digamos, tengo 180. El tamaño de la muestra es 180. Así es que necesito obtener un número, ¿sale? Que me diga cada cuántas viviendas voy a tomar. Si yo tengo un tamaño de muestra de 180,000, perdón, un tamaño poblacional de 180,000 y un número de muestra de 180, pues lo que voy a dividir es nuestro número poblacional, que son 180,000 viviendas. Estoy tomando un ejemplo muy sencillo, y eso lo voy a dividir entre 180. ¿Sale? ¿Y eso cuánto me da? Bueno, esto me va a dar 1000, según mi división. ¿Sale? Esto me va a dar el número, digamos, el número clave para seleccionar sistemáticamente es cada 1000. Así es que voy a tomar la vivienda 1, ¿sale? Y luego a esa vivienda 1 le voy a sumar 1000. Y entonces después voy a tomar la vivienda 1001. Aquí me cambié 1001. Y luego voy a tomar la vivienda 2001. Y luego voy a tomar la vivienda 3001. Y así me voy a ir, ¿sale? Me voy a ir de 1000 en 1000, de 1000 en 1000. Me voy a ir de 1000 en 1000. Y me voy a estar quedando con estas viviendas, ¿sale? Con la vivienda 1, la vivienda 1001, la vivienda 2001. O sea, voy a ir brincando cada mil viviendas. Esas van a ser las viviendas que tendría que ir a entrevistar. Obviamente estoy asumiendo que yo dispongo de una lista organizada de viviendas que tienen un número de identificación, que generalmente le llamamos el ID, tiene un número de identificación
y con ese número de identificación vienen todos sus datos. ¿Sale? Ese es el prerequisito para hacer un muestreo sistemático pues de la población que tengo en mi zona de estudio, pensando que la población son el total de viviendas, no el número de habitantes. Porque, ojo, o sea, yo aquí estoy tomando el caso de viviendas, ¿sale? Bueno, ahora me voy a QGIS. Con esa parte teórica en la práctica, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, una forma y algo que yo les podría recomendar y que en mi experiencia y en otros y en trabajos de investigación que he hecho o en los que he colaborado, ¿cómo se ha aplicado? Bueno, yo les decía que tenemos una capa, bueno, les mostré una capa muy importante que es la capa de números exteriores. Déjenme abrir primero el proyecto. Tenemos una capa, yo les modelaba en el video, pues en la zona de Nezahualcóyotl, y tengo aquí una capa de números exteriores, es una capa de puntos. Voy a abrir la tabla de atributos de esta capa. Bueno, no asumiendo, esta capa nos representa el total de números exteriores que tenemos en el municipio. Y podría considerar que estos números exteriores es mi población referente a viviendas. O sea, todas las viviendas que hay en el municipio están concentradas en estos números exteriores. Así es que yo voy a sacar una muestra de estas viviendas y si quiero que sea sistemática, pues entonces, bueno, tengo primero mi lista ordenada. Aquí está el número exterior. Aquí tengo un ID único. Y esto sí lo voy a tomar y lo voy a representar aquí. Para tratar de explicarme mejor. Bueno, esta es la tabla de atributos. En la tabla de atributos tengo propiamente el número exterior, que como podemos ver se puede repetir mucho dependiendo de la colonia, dependiendo de la calle. Lo que no se repite, y eso nos da INEGI, es un ID único. Cada uno de los puntos que conforman esa capa tiene un ID único, que va desde el 1, que es el primer valor, hasta 189.336. En mi zona de estudio, en Nezahualcóyotl, que es una zona que yo tomé, tengo 189.336 viviendas o números exteriores, ¿sale? Entonces aquí están ordenados desde el 1 hasta el 189.336. Ejemplo concreto. Bueno, mi tamaño de población, mi población, pues es 189.336. Vamos a asumir una muestra del 0.1%. ¿Sale? Eso se va a traducir en que el tamaño de la muestra va a ser igual a 189.3 viviendas. O sea, de todas estas yo tengo que sacar 189.3, bueno, lo tengo que redondear. Vamos a decir, tengo que sacar 190 viviendas. Voy a ir a aplicar una muestra a 190 viviendas. ¿Cuáles
la pregunta, todas estas técnicas de muestreo que vimos, es ¿a qué viviendas voy a entrevistar? ¿Cuáles? ¿Sale? Para que sean probabilísticamente iguales, no necesito hacerlo aleatoriamente. El método de sistematización, bueno, si dividimos esto, otra vez nos va a dar 1000. Así es que voy a tomar la primera vivienda y luego voy a ir a buscar la vivienda 1001 y luego voy a ir a buscar la vivienda 2001 y luego voy a ir a buscar la vivienda 3001 y así sucesivamente. ¿Sale? Esta es la vivienda 1. ¿Dónde está? Bueno, pues está en la calle Valle del no sé qué. Y aquí me da todos los datos. ¿Sale? Todos los datos de la vivienda. Me regreso a QGIS. Entonces aquí está. Voy a tomar la vivienda 1. Está pues en la calle Valle del Danubio. Está entre las referencias. Aquí nos dice entre qué calles está. La referencia está en Valle de Llan y TSE. Y bueno, ahí nos dice la clave, la colonia, el código postal. Pero si quiero saber exactamente dónde, pues me va a dar los valores de dónde está ubicado. Bueno, si primero la vivienda 1, después tendría que elegir la vivienda 1001. Aquí pues ya tengo la muestra, tengo la población, entonces tendría que irla a buscar, está ordenada. Y de ahí me voy a la vivienda 1001. Bueno, esto obviamente lo podemos descargar en un Excel y le podemos ir manipulando. Pero bueno, yo te pregunto, Eric, si con esto está quedando claro o te surgen nuevas dudas sobre el muestreo sistemático. Sí, profesor, sí me queda claro. Bueno, mi duda era sobre cómo elegir la primera vivienda, ya que para elegir la primera vivienda tenía que ser por un proceso aleatorio, pero pues ya vi que empieza desde la vivienda 1 y va eligiendo la otra vivienda de acuerdo al número de viviendas que nos salió en la fórmula. Ok, bueno, ya aquí podemos ir entonces, digamos, podemos ir consultando estas viviendas con el ID único. Aquí en esta tabla de atributos puedo manipular casi igual que en Excel, por ejemplo, establecer algunos filtros. Aquí en esta pestaña yo puedo concentrarme a ciertos filtros. Estoy modificando. Ok, en la parte de arriba, si ustedes están en la tabla de atributos, en la parte de arriba podemos seleccionar ciertas viviendas con un número dado de criterios.
aquí donde tengo selección de objetos espaciales, puedo establecer algunas fórmulas, ¿sale? Para, pues para modificar el campo de selección. Por ejemplo, puedo elegir algún campo en particular, en este caso el ID único, y puedo decirle a QGIS que me seleccione aquellos campos, bueno, aquellos números exteriores que tengan, por ejemplo, una cadena. No sé si esto vaya a aplicar aquí. Por ejemplo, no aplicar, que fueran, que no importa cuántos valores tengamos antes, sino que al final terminara en 1. Solamente sería cuestión de modificar aquí la fórmula. Ahorita no la tengo, no recuerdo con precisión con qué fórmula podemos seleccionar únicamente aquellos registros que terminen con 1. Es que en Python aplicaba con asteriscos. Ahorita, bueno, no recuerdo exactamente cuál sería el término. Déjenme consultar rápido y de una vez lo hacemos para que esto se aclare. Denme un minutito para de una vez hacer esta selección. Estoy con ustedes. Ok, chicos, bueno, esto me va a llevar un poquito más de tiempo y bueno, propiamente no era el tema de la sesión, pero bueno, sí valdría la pena también tal vez más adelante, si me permiten revisar concretamente la fórmula con la cual me quedaría única y exclusivamente con los objetos espaciales seleccionados, ¿sale? Bueno, miren, aquí en esta parte de QGIS, que es una selección, nos permite seleccionar ciertos valores. La idea sería meter un algoritmo, que sería una fórmula, que nos permitiera únicamente quedarnos con los campos que fueran un múltiplo de 1000, o bueno, una combinación de n más 1000. Pero bueno, esto es un poquito de explorar o de recordar las fórmulas. Ahorita la verdad es que no las tengo a la mano, pero es consultar
rápido el formulario de QGIS y ya después construir una fórmula para que nos permita únicamente quedarnos con aquellos valores que sean 1 o n más 1000 o 1000 más 1 más 1000 y así sucesivamente. Pero bueno, eso ahorita no lo voy a hacer, no lo tenía preparado, pero se puede hacer sin mucho esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, aquí va a seleccionar el valor 2,1. Aquí cuando le pongo seleccionar objeto, de hecho, ya le di aplicar, seleccionar, le damos cerrar. Y por ahí en la tabla de atributos, si alcanzan a ver en la parte superior, me dice que está seleccionado un objeto, que es el objeto que cumplía con el criterio que le marqué en esa parte. Pero bueno, esto les voy a pedir que me dejen prepararlo, tal vez en esta semana o la siguiente semana les marco concretamente cómo lo harían en su zona de estudio. Y bueno, ya llevamos casi la mitad de la clase. No sé si alguien más tenga preguntas, muchachos. ¿No? Bueno, pues entonces regreso con lo que tenía preparado, pues que era justamente la parte de la planeación de la encuesta origen-destino. Les voy a compartir, bueno, les estoy compartiendo algunos elementos del marco muestral del INEGI, justamente con relación a lo que me han estado preguntando. Bueno, hay una imagen aquí que les quiero compartir, que es justamente sobre el diseño de la encuesta. La encuesta origen-destino, que se aplica en México, bueno, que se aplicó en el año 2017 en México, está soportado en un marco general de muestreo y de planeación de encuestas que provee el INEGI, ¿sale? Este marco, y que también es consistente con lo que en su momento ustedes leyeron con Ortúzar, es un proceso o es una etapa de planeación de la encuesta de movilidad, o no, en este caso nosotros lo vamos a aplicar para una encuesta de movilidad, en el cual, pues este marco o esta etapa de planeación incluye una etapa que es el diseño conceptual de nuestra encuesta, en la cual se incluyen pues todos los elementos Ok, tenía la duda si había activado el micrófono. Bueno, les decía, este esquema nos muestra básicamente las etapas que se siguen cuando se hace un estudio. En el caso del INEGI, todos los estudios, todos los levantamientos que realiza el INEGI siguen más o menos el mismo procedimiento. Es un procedimiento de captación de información a partir de encuestas, ¿sale? La planeación de la encuesta incluye, pues, estos elementos que están aquí considerados. Nosotros podemos tomar este marco, que de hecho les digo es consistente con lo que plantea Ortúzar,
para hacer un estudio de movilidad. La planeación va a incluir en primera instancia un diseño conceptual que se asocia a las variables que consideramos relevantes en un estudio de movilidad. Concretamente, las variables, para nuestro caso, concretamente las variables asociadas a la demanda de transporte. El diseño conceptual incluye aquellas variables que están asociadas al movimiento de las personas en una zona de estudio. Es complicado que nosotros, como estudiantes de licenciatura, propongamos un diseño conceptual, ¿sale?, para hacer una encuesta o aplicar un instrumento de encuestas origen-destino. Generalmente lo que hacemos es tomar el diseño conceptual que proponen especialistas o que han propuesto en otro momento los especialistas en estudios de movilidad. ¿Por qué es así? Pues porque el diseño conceptual no es algo sencillo, o sea, es algo que tiene que estar soportado en conceptos, en teoría, y también tiene que estar soportado en evidencias empíricas. Y generalmente eso se traduce en que nosotros busquemos modelos conceptuales de la demanda y esos modelos conceptuales los ajustemos. La expresión que se suele ocupar mucho en el ámbito académico es tropicalicemos estos diseños conceptuales a un ámbito concreto, que sería el caso mexicano. ¿Sale? Entonces, para nuestro caso, consiste en que busquemos en diferentes fuentes de información, busquemos modelos conceptuales de encuestas origen-destino. Estos modelos conceptuales nos dicen, pues básicamente, qué variables, ¿sale?, qué variables hay que considerar, cómo considerar y medir estas variables, y de ahí afinar los instrumentos, que propiamente es la encuesta, a nuestra zona de estudio. El primer paso, les decía, es un diseño conceptual, y aquí yo les voy a mostrar pues el diseño de la encuesta Origen-Destino del 2017, que nos da ya el INEGI, pero les voy a pedir que ustedes busquen, ¿sale?, busquen en fuentes de información académica, es decir, artículos, libros o ponencias de congresos, busquen justamente modelos para encuestas origen-destino, porque estos modelos pues ya tienen que estar validados por especialistas, ¿sale? Y una vez que tenemos nuestros modelos, o nuestro modelo general para el estudio de la demanda, aplicamos el diseño muestral. Lo que nosotros, o lo que yo les planteé la semana pasada sobre las muestras, pues es parte de lo que llamamos diseño muestral. Si vamos a hacer un estudio de movilidad basado en domicilios, entonces, pues necesitamos el total de la población de los domicilios que tenemos en una zona. Y de ahí aplicar técnicas de muestreo para definir exactamente quiénes, qué individuos, qué viviendas van a constituir la muestra del estudio de movilidad. Ya que tengo el diseño conceptual y ya que tengo el diseño muestral, ahora sí se aplica el diseño de la captación y el procesamiento. Concretamente, si yo
definí que en Nezahualcóyotl, por tomar un ejemplo, necesito aplicar el cuestionario a 180 viviendas, bueno, primero ya tengo que tener los cuestionarios o la batería de preguntas, tengo que definir que ya son 180, y luego viene la parte de, ok, ¿cómo le aplico este cuestionario a 180 viviendas? Es más, ya sé qué viviendas son, porque en la técnica de muestreo sistemática, si fuera el caso, de la técnica de muestreo que elegí, pues esas 180 viviendas, ahora la pregunta es cómo voy a aplicar el cuestionario a esas 180 viviendas. Y para dar respuesta a eso, entra el diseño de la captación y el procesamiento de la información. Por las condiciones que vivimos hoy con la pandemia, pues tendríamos que hacer una aplicación digital, nosotros, ¿sale? En campo, cuando las condiciones cambien, pues se puede ocupar pues, directamente y llevar a los encuestadores, ir a los domicilios, tocar la puerta y solicitar la información. Claro, con la acreditación debida. Eso tú lo defines en el diseño de la captación y el procesamiento. Nosotros haremos un ejercicio mediante la aplicación de formularios de Google, en la cual, pues, esperaríamos captar la información de las personas a partir de que ellos ingresen a un formulario y nos den respuesta a las preguntas que estén en el cuestionario. ¿Sale? Diseñar, señalar cómo vas a hacer llegar el formulario, ¿vale? En qué periodo va a estar abierto el formulario para registrar las respuestas. Todo eso entra en la parte del diseño de captación. Y se tiene que ir explicando aquí cómo es que piensas que los instrumentos, los cuestionarios, se apliquen a esta muestra. La siguiente etapa, pues, es la captación, que es cuando las personas que son el interés de la encuesta comienzan a llenar el formulario. Esa es la captación, ¿sale? Supongamos que lo vamos a dejar abierto del 20 de abril al 15 de mayo. ¿Vale? Durante ese periodo vamos a estar captando información. Y obviamente vamos a estar haciendo labor de convencimiento para que las personas llenen el formulario. Y a partir del 15 de mayo comencemos a hacer el procesamiento. Ese procesamiento de la información es lo que debe alimentar, en nuestro caso, los modelos de demanda del transporte. Ya cuando empecemos a hacer modelos matemáticos, esos modelos necesitan insumos, necesitan información, y esa información la obtenemos del procesamiento de datos de la captación que hicimos. ¿Sale? Una vez que haces el procesamiento, presentas resultados. Nosotros vamos a tomar este proceso estándar para encuestas por muestreo que propone el INEGI en 2012. Lo vamos a ocupar como proceso para el desarrollo de un proyecto estudiantil que busca ejemplificar cómo es que ustedes en el campo profesional deberían desarrollar una encuesta de movilidad.
¿sale? Que tenga como objetivo identificar patrones de demanda de viajes en una zona de estudio. Claro que con las limitantes que nosotros tenemos como estudiantes, pues los resultados obtenidos van a tener cierto rango de error, como en este momento, ¿no? Lo que nos preguntaba Enrique, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Si yo no tengo todos los datos, voy a tener un error en el diseño de la muestra. Mi muestra no va a ser representativa. Si yo no corrijo esto, resulta que mi muestra no va a ser representativa. Y al no ser representativa, los resultados pues no van a ser válidos para describir a la población. Van a describir únicamente lo que yo tenga. ¿Vale? Bueno, pues entonces es importantísimo que tomen estos 7 elementos, estas 7 etapas del proceso que nos propone el INEGI. Y voy a pasar a la parte del diseño conceptual. ¿Sale? Este documento, que vale la pena que le echen una leída, yo se los voy a subir como material de apoyo, pero les voy a compartir pues el enlace desde donde lo estoy tomando, aquí en el chat de la sesión. Les voy a poner el enlace a este documento del INEGI que se ocupa para el diseño o la aplicación de encuestas por parte del INEGI. Bueno, ¿qué más tengo preparado? La encuesta origen-destino, desarrollada en México en el 2017. Pongo el enlace aquí para que ustedes lo puedan consultar. En esta encuesta origen-destino, si ustedes revisan la página, nos habla de la encuesta origen-destino en hogares de la zona metropolitana del Valle de México, 2017. Nos dice que la encuesta se levantó durante el periodo del 23 de enero al 3 de marzo del 2017 y tuvo como objetivo obtener la información que permita conocer la movilidad actual de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, respecto a sus características, motivo, duración, medios de transporte y horarios de desplazamiento, entre otros aspectos de los viajes que realizan. ¿Sale? Por ahí, pues algo para discutir, no me acuerdo quién me hacía el señalamiento de medios y modos de transporte. Bueno, pues aquí está incluso este debate, ¿no? De qué es un medio y qué es un modo. Bueno, aquí así lo definen. El objetivo de la encuesta origen-destino presenta antecedentes, objetivos, general, objetivo específico, periodicidad y algo que comentamos hace un momento y que es fundamental, el diseño conceptual. ¿Sale? El diseño conceptual de encuesta nos dice que pues es una población objetivo. Esto lo voy a comentar aquí en la presentación. El diseño conceptual nos dice que la población objetivo son personas de 6 años y más, residentes habituales de las viviendas seleccionadas en la zona metropolitana del Valle de México. La cobertura temática o los temas que se miden es residencia y hogares, vehículos disponibles, características sociodemográficas, identificación de las personas que viajaron,
los viajes realizados entre semana y los viajes realizados en sábado. Los clasificadores utilizados, ¿sale? Pues dice que son clasificadores utilizados, nos dice para facilitar la organización y exportación de la información sobre los viajes realizados, se llevó a cabo la codificación de la entidad, municipios o delegaciones y distritos para los viajes captados en la encuesta, utilizando para ello el catálogo de entidades y municipios, así como un catálogo de distritos definidos por la UNAM. Esto de los catálogos, pues es lo que nosotros conocemos como la zonificación, ¿sale? Los clasificadores utilizados pues se basaron en una zonificación donde se estableció un catálogo de distritos. ¿Quién lo hizo? Pues eso lo definió la UNAM, ¿sale? Las recomendaciones internacionales, dice, los conceptos y la metodología se ajustan de acuerdo a las recomendaciones internacionales para productos de resultados comparables, según el informe sobre el estado de la seguridad vial en la región de las Américas 2009 de la Organización Panamericana de la Salud, principios y recomendaciones para censos de población y vivienda 2010 por la ONU, transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible 2015, marco jurídico, Ley General de Cambio Climático. Bueno, esas son sus fuentes, ¿sale? Estas son las fuentes que soportan el diseño conceptual de esta encuesta. Particularmente a mí me interesa estos temas, dice cobertura temática. Estos son temas y cada tema tiene un conjunto de variables que se miden. Residentes, vehículos, características sociodemográficas, identificación de personas que viajaron y los viajes. Estos son los temas y cada tema va a tener variables asociadas. ¿Vale? Ahora, antes de revisar con mayor detalle este diseño conceptual, me voy a ir a la parte del diseño estadístico. Y en la parte de diseño estadístico, que no sé por qué no abría, nos está diciendo el tamaño de la muestra, de esta encuesta y el tamaño de la muestra es de 66.625 viviendas. Este es el tamaño de la muestra, 66.625 viviendas. La unidad de observación son viviendas seleccionadas, los hogares y las personas de 6 años y más. O sea, de estas viviendas, los hogares y las personas de 6 años o más. El marco muestral dice, para la encuesta origen destino 2017, se empleó el marco muestral elaborado en 2012 por el INEGI, el marco maestro elaborado por el INEGI, construido con información estadística y cartografía obtenida del Censo de Población y Vivienda. ¿Sale? El esquema de muestreo es probabilístico, bietápico, estratificado y por conglomerados. Esto, pues, es lo que comentábamos, o se comentó en el video, el tipo de muestreo que se está ocupando.
¿Sale? Y bueno, pues esta es la información que nos da el INEGI sobre cómo es su diseño muestral o cómo fue el diseño muestral para esta encuesta. Y ahora me voy a la parte, bueno, antes de eso, vean que yo tengo un tamaño de muestra de 66.625 viviendas. 66.625 viviendas. ¿Esto cuánto representa a nivel zona metropolitana del Valle de México? No sé exactamente el número, déjenme confirmar si podemos ver cuántas viviendas hay en la zona metropolitana del Valle de México. Algo rápido, a ver si nos arroja. Condiciones de la vivienda en la zona metropolitana del Valle de México. Pues no nos dice. Trataba de encontrar el dato rápidamente, pero no lo tenemos. Habría que buscarlo en la base de datos del SUN, del Sistema Urbano Nacional. Parece ser que ahí sí tenemos la información, pero bueno, quería con esto pues ver esta muestra de 66.000 viviendas, ¿qué porcentaje representaría? Porque al respecto de la pregunta de Ernesto es, bueno, ¿cómo sabemos qué porcentaje de la población debemos de tomar para hacer un estudio de movilidad? ¿Sale? Aquí tenemos un cuadro bastante conocido, donde nos dice que dependiendo de la población del área de estudio, hay un tamaño de muestra recomendado. Este sería el recomendado y este sería el mínimo. Para poblaciones o para zonas que tengamos menos de 50,000 habitantes, la recomendación es que se tome el 20%, una muestra del 20% de los domicilios, o como mínimo un 10%. Estamos hablando de poblaciones con menos de 50 o de zonas con menos de 50,000 habitantes. Si hay de 50,000 a 150,000, bueno, nosotros en zona metropolitana del Valle de México tenemos más de 1 millón de habitantes. La población más o menos es de 20 millones. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? Dice, el recomendado es que tomemos una muestra del 4%. El mínimo es una muestra del 1%. ¿Sale? Que tengamos una muestra del 1%. Claro que dependiendo de las condiciones y de los recursos que se tengan, esto podría ser una tarea muy complicada de llevar a cabo. Por ejemplo, Nezahualcóyotl tiene más de 1 millón de habitantes. Y si yo tengo
189,000 domicilios en la zona, un 1%, el 1% de 189,000 son 1,890 viviendas. Pedirle, por ejemplo, a ustedes que hagan el levantamiento de 1,890 viviendas, pues es una tarea bastante complicada por la limitante de los recursos. Pero bueno, esta sería considerando un estudio de movilidad donde haya los recursos suficientes. Tendríamos entonces que hacer un levantamiento de 1,890 domicilios. Esta es una propuesta estadística más fundamentada es aquella donde, por ejemplo, Smith nos dice que el tamaño de la muestra va a ser igual a CB al cuadrado sobre ZA al cuadrado, perdón, CB por ZA entre E al cuadrado, donde CB es un coeficiente de variación, E es el nivel de precisión expresado como una proporción y Z es el valor de la variación estándar normal para un nivel de confianza deseado. Esto, pues, que también se puede representar de esta manera, donde Z es el coeficiente de distribución normal, N es el tamaño de la muestra, sigma pues es la desviación estándar del parámetro estudiado y E es el error máximo aceptable. ¿Cuál es el parámetro estudiado? El parámetro estudiado, jóvenes, pues es el patrón de movilidad que tenemos. ¿Cómo puedo conocer la desviación estándar del parámetro estudiado? Pues necesito haber hecho estudios previos sobre la movilidad, donde nos digan pues, cuál es la variación, la desviación estándar en cuanto al número de viajes, ¿sale? También necesito saber si la movilidad se comporta como una distribución normal o tiene otra distribución, como una de Poisson o una chi cuadrada o alguna otra distribución de probabilidades. Dado que, al menos en México, no tenemos antecedentes de estudios de movilidad que nos permitan definir estas desviaciones estándar y afirmar si nuestra población, que son los viajes, tiene una distribución normal o es una distribución de otro tipo, pues no tenemos la información suficiente como para poder establecer estos valores, ¿sale? Y para entender mejor esto, yo les voy a compartir en los materiales de apoyo, pues un paper, un artículo fíjense que es del 2007, donde nos presenta un análisis comparativo del cálculo del tamaño de la muestra para la realización de encuestas domiciliarias en la construcción de una matriz origen-destino de pasajeros, con diseño muestral y la aplicación de un porcentaje de la población. En este documento se presentan elementos académicos, ¿sale?, que nos hablan justamente del problema de determinar un tamaño de muestra que se fundamente justamente en elementos estadísticos. Y en nuestro caso veremos
que pues únicamente tenemos dos antecedentes en México. Tenemos el antecedente de la encuesta Origen-Destino del 2017, que les estoy mostrando ahorita en pantalla, y el antecedente de la encuesta Origen-Destino del 2007, ¿sale? Y dentro de los resultados que son públicos, pues no vamos a encontrar estos parámetros necesarios para poder calcular el tamaño de la muestra, ¿sale? Pero bueno, eso es algo que vamos a seguir trabajando. ¿De acuerdo? Y con esto creo que doy contestación, tal vez parcial, a lo que nos preguntaba Ernesto. Así es que bueno, Ernesto, no sé si con esto, justamente si a esto te referías. Sí, profe. Sí, era justo lo que yo le preguntaba. Lo que pasa es que también en la solicitud del trabajo que es para hoy, bueno, hay un punto donde se nos requiere ya la muestra, ¿no? Pero bueno, también durante las dudas de los compañeros ustedes esclarecen, ¿no? Que solamente ocupemos el 0.5%. Con esto justamente yo estaba trabajándolo, ¿no? Pero pues yo decía, es que cómo hay que definir bien la la muestra, y la fórmula es totalmente diferente, ¿no? Pero sí era lo que yo estaba preguntando. Muchas gracias, profe. Sí. Ok, bueno. Pues ya nada más vamos entonces a pasar lista. Denme un segundo. Bueno, pues entonces, este artículo que les estoy compartiendo, ustedes lo van a revisar. Sale, van a revisar el artículo, harán por ahí un resumen y con eso pues vamos a definir un tamaño de muestra particular. El video que les voy a compartir estará concentrado a esto para tener un tamaño de muestra basado en, pues en la información disponible y seguir avanzando con nuestro trabajo. Bueno, me voy a permitir entonces pasar asistencia. Aguilar, primera Murcio, está Presente, presente. profe. Sí, presente. Gracias. Cadena Morales Rocío. Casas Narciso Joel. Profe, yo me acabo de conectar. ¿Quién se acaba de conectar? Joel. Yo, Joel, sí, profe, no estuve en clase. Ok, bueno, hay que revisar el video de la clase, por favor, Joel. Sí, profe, gracias. Díaz López Ere. Presente, profesor. Gracias, Flores Santos Mónica. Hawái Melitón Luis Ángel. Ledesma Estrada Enrique. Presente, profe. Gracias, Salazar Talavera Irving. Presente, profe. Simón Hernández Karen. Presente, profe. Gracias. Torales Martínez Eduardo. Presente, profesor. Bien. Torres Márquez Vilma. Presente, profesor.
Villeda Chávez José Benjamín. Cruz Citlazochi. Presente. Gracias, Valle Manjarres Ernesto. Presente, profe. Bueno, no sé si alguien me faltó, jóvenes. Ok, muchachos, bueno, pues por favor revisen el video para quienes no se conectaron a tiempo. Estén al pendiente de la actividad. Yo creo que hoy mismo, tal vez mañana, antes del mediodía, ya está el video y el material para esta semana. Y bueno, pues antes de finalizar, les pregunto si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quiera plantear.